Hola, Mexicana de Acreditación MAC les da la bienvenida a este webinar esperando sea de su agrado y utilidad, titulado ISO 14000-2026, el futuro de la gestión ambiental, impacto y estrategia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Itzel Miranda, voy a estar apoyando a nuestro capacitador el día de hoy con la asistencia al webinar El futuro de la gestión ambiental, impacto y estrategia de la ISO 14001 del 2026. A continuación les voy a presentar una pequeña reseña de la trayectoria del maestro Raúl Castillo, bueno, para poder dar inicio al webinar del día de hoy. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Bueno, el maestro Raúl Castillo Nopal es licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, ingeniero en Logística y Transporte por la Universidad Abierta y a Distancia de México y maestro en Administración de Negocios por la UNITEC. Cuenta con una formación como auditor líder en sistemas de gestión de la calidad, ISO 9001 del 2015, perdón, así como múltiples certificaciones y especializaciones en legislación ambiental, además de estándares como ISO 14001, 45001, 19011, 17020, 17021, 21001 y 28000. Además, ha ocupado cargos directivos y de coordinación en sistemas de gestión, incluyendo la dirección de certificación en Technology Global Certification, la coordinación en sistemas de gestión integrados en OCA Global y líder de calidad en el servicio para Johnson Controls Inc. A nivel Latinoamérica, adicionalmente cuenta con una sólida trayectoria como consultor externo para la acreditación de unidades de inspección y la certificación de empresas bajo normas ISO y API. En el ámbito académico y de capacitación es docente universitario a nivel licenciatura e instructor internacional, habiendo impartido cursos y asesorías para organizaciones e instituciones públicas en México, Guatemala, Perú, República Dominicana, entre otros. Y bueno, actualmente se desempeña como auditor de tercera parte para organismos de evaluación de la conformidad, además de colaborar, perdón, con MAC como experto técnico y evaluador líder. Adelante, maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal a todos? Un gusto. Veo por ahí que algunos de ustedes se están conectando. Yo igualmente vengo regresando de algunas actividades que tengo el día de hoy, fuera del país. Entonces, pues vamos a tener una sesión. La verdad es que es una sesión que tenemos de una hora. Le agradezco mucho a Mexicana de Acreditación por esta invitación que me hizo para poder platicar con respecto a una de las normas que en este caso a nivel de sistemas de gestión vamos a tener modificaciones en este año. Como ustedes saben, tenemos un año bastante movido, tenemos modificación a nivel internacional de 14001 que se publicó en abril, tenemos modificación de ISO 9001 que se estará publicando en el segundo semestre de este año. Bueno, ya estamos en el segundo semestre. Tuvimos modificación de 19011 a nivel de acreditación, tuvimos modificación en 17020 que también me toca participar en evaluaciones de unidades de inspección. Y pues bueno, entre algunas otras que para muchos en el campo de evaluación de la conformidad, pues lo que nos importa es saber en la mayoría de los casos cuál es el futuro de la gestión ambiental, impacto y estrategia, que fue la idea de desarrollar este webinar bastante corto. Igual claves, cambios técnicos y preparación estratégica para estas modificaciones que vienen, ¿no? Las recomendaciones en la sesión, pues bueno, es que tengan una conexión Wi-Fi estable para quienes, por ahí vi alguna persona que venía manejando, igual considerar reglas de seguridad. Micrófonos apagados, preparar algunas dudas con respecto a algunas modificaciones con respecto a lo que está en la norma. Algunos, digo, tanto clientes como auditor en mi caso, me preguntan en muchos casos, ¿no? Oye, ¿cuándo llegan los periodos de transición? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer y a qué me voy a estar enfrentando, ¿no? Digo, para muchos de nosotros no es en realidad algo viejo, digo, perdón, algo nuevo, porque muchos de ustedes han vivido transiciones. A mí me tocó vivir la transición 2004 a la versión 2015, de la versión 2008 a la versión 2015, y bueno, en algunos casos para OSHAs cuando anteriormente existía,
pues en este caso, ¿cómo se llama? Que también se modificó a ISO 45, ¿no? Entonces, realmente tenemos ya muchos de nosotros el conocimiento con respecto a qué es lo que va a suceder en esos periodos de transición, pero bueno, igualmente si tienen alguna duda y en este caso podríamos aclarárselas, pues con todo gusto, ¿no? Tanto de este lado. Y pues bueno, el chat está en todo momento disponible, algunos de ustedes ya por ahí hicieron algunos comentarios y pues bueno. Igualmente me presento, soy Raúl Castillo, por ahí también la Compañía Mexicana de Acreditación me hizo favor de hacer una breve presentación. Tengo ya más de 10 años colaborando en temas de evaluación de la conformidad, en algunos programas para unidades de inspección y pues bueno, ya tengo prácticamente desde que un par de años de que nació Mexicana de Acreditación, colaborando con ellos, ¿no? Como evaluador y experto técnico. Y bueno, vamos a entrar al tema para que agotemos en la medida de lo posible la mayor cantidad de tiempo. Y pues bueno, punto número uno, ¿no? ¿Por qué evoluciona la ISO 14001-2026? Esto no es como en realidad algo que no esperábamos. Recuerden que todas las normas a nivel internacional tienen pues modificaciones o son revisadas en función de la idoneidad, de alinearlas, de considerar situaciones y temas que poco a poco se han ido integrando y creo que todos hace 2 años vivimos la integración del nuevo adendum, ¿no? Que salió en el 2024, que nos hablaba del cambio climático. Si bien la norma 14001 ya hablaba de, pues obviamente tener un sistema de gestión ambiental, valga la redundancia, pues busca implementarse con mayor fluidez, se integra perfectamente con otras normas. Eso ya lo sabemos que en muchos de los casos, ya todas las normas o la gran mayoría cuentan con ese anexo SL o esa famosa estructura de alto nivel que permite pues integrarla en la mejor medida con pues otras normas, ¿no? Y eso facilita mucho los trabajos. Sin embargo, pues bueno, todavía había algunos requisitos que tal vez a nivel de integración, pues bueno, no coincidan con algunos otros. Son muy pocos en muchas de las normas que tenemos que ya no tienen esa estructura todavía alineada o más bien ya existe, pero bueno, en algunos casos pues tenemos esa posibilidad de poder hacer alguna mejora, ¿no? Eso sería prácticamente dentro de las cosas que, bueno, nosotros ya conocemos, pero, pues bueno, ¿qué más también podemos esperar o más bien ya están plasmados estos cambios, ¿no? Ahí, está yo para medio diapositiva. Esto, pues bueno, lo que nos permite a organizaciones de todos los tamaños integrar la gestión ambiental en su estrategia, lograr resultados tangibles y mostrar un impacto real, ¿no? Entonces, aquí les dejo esta información que directamente la tomé de la página de ISO. Esta es la cuarta edición de la norma, constituida obviamente bajo el legado de más de 6.700.000 organizaciones certificadas de acuerdo con los datos que tiene ISO del año 2024. O sea, si nosotros lo vemos, estamos hablando de más de 500.000 de certificados, obviamente registrados, que en este caso, pues bueno, son parte de la estadística y nos va diciendo que sí, cada vez las organizaciones van apostando más por esto. ¿Por qué? Porque obviamente hay una responsabilidad ambiental que ya está redefinida, ya no basta con tener un compromiso, se exige demostrar desempeño medible y real. Y no solamente a nivel de norma, o sea, yo creo que a nivel de auditoría también requiere que los organismos de evaluación de la conformidad, requiere que las entidades de acreditación también cada vez más soliciten que ese compromiso no solamente se quede en el papel. Creo que todos dentro de los procesos de auditoría o de evaluación, pues nos topamos mucho a que te dicen, ¿sabes qué? Sí, yo contribuyo con el medio ambiente porque tengo una política ambiental. O sea, por sí sola una política, objetivos o procedimientos que están documentados no van a hacer que exista una reducción real dentro de los temas de la contaminación, residuos, consumos, ¿no? Sino que cada vez buscamos a que exista una integración por parte, pues, de la alta dirección, por parte de todo el personal que conforma a las organizaciones que tenga, pues, un compromiso real con respecto a esto, ¿no? Entonces, vamos a ver que incluso a la hora de hablar del contexto de la organización, ¿no? ¿Qué nos va a indicar en la parte de ISO 14001-2026? Aparte de decirme que busque identificar las cuestiones externas e internas, busque verificar y darle seguimiento
pues estas ahora deben de incluir condiciones ambientales que se vean afectadas por la organización y que puedan afectar, tales como los niveles de contaminación, la disponibilidad de recursos naturales, el cambio climático, que ya más que ser un adendum, pues ya es un requisito, la biodiversidad y la salud de los ecosistemas, ¿no? Y muchas veces nosotros nos quedamos con que, pues bueno, ya tengo el documento, ya tengo el certificado y pues ya, ¿no? Pero para el que cada vez más se integren requisitos donde considera algunos otros aspectos, eh, nos obliga a que nosotros como auditores, nos obliga a que nosotros como parte de los equipos de evaluación con respecto a los organismos de certificaciones exijamos mayores niveles de competencia a los auditores. Oye, ¿cómo te vas a asegurar realmente como organismo de certificación con tus auditores a las empresas que realmente conocen temas de biodiversidad, conocen o tienen esa capacidad de poder leer informes? Hay algunas empresas que a mí me ha tocado a nivel de auditoría, digo, tengo el gusto de colaborar tanto en México como en Centroamérica, y muchas veces te enseñan, ¿no? Algunos estudios de impacto, algunos estudios de reducción de residuos, y yo incluso hasta como evaluador me atrevo a decir que en muchas ocasiones el hecho de la comprensión de esa información, pues es un tema que deben de reforzarse por parte de los organismos de evaluación, ¿no? Sí, no se ha movido porque sigo explicando sobre la misma. Entonces, también es muy importante que entender que la misma norma tenga mayor claridad, usabilidad y sobre todo que tenga un impacto, ¿no? O sea, que tenga un impacto real. Me atrevo a decir que cuando hablamos del adendum o de ahora los nuevos requisitos, considerando el cambio climático, la biodiversidad, la eficiencia, algunas empresas que incluso tienen 14001. Me ha tocado el día de hoy, 2026, y ni siquiera hablando de tener la norma en la versión 2000, 26. Muchas gracias por ahí, hicieron la aclaración, qué amables. Todavía el día de hoy, aunque es un adendum, pero es un requisito que se debe de integrar a tu sistema de gestión ambiental, hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Para mí no es relevante. Y yo no digo que en todos los casos no necesariamente tenga que ser aplicado, pero bueno, yo creo que nosotros como parte de los equipos de auditoría de la mayoría de las empresas, en realidad sería muy raro, ¿no? O sea, ¿qué empresa no está afectada por el cambio climático? Por lo menos, a lo mejor no directamente, pero sí indirectamente. Ajá. Sí tenemos un impacto posiblemente indirecto, pero tal vez en menor escala, en menor medida. Y pues bueno, ahí vale la pena que las organizaciones hagan pues esa revisión o esa autorrevisión o diagnóstico de saber, oye, sí me afecta, ok, a lo mejor no me afecta de manera directa porque yo no tengo a lo mejor una actividad que tenga una interacción, pero a lo mejor mis proveedores sí, pero a lo mejor mis clientes también me están exigiendo. Y en muchas ocasiones dicen, es que a mí no me aplica porque, el típico caso, ¿no? Es que yo no uso recursos, todo es digital, ¿no? Me ha tocado empresas digitales que ya han migrado a procesos que están automatizados y digo, ok, bueno, el día de hoy sabes el origen de la energía que tienes, sabes, y incluso yo que me estaba metiendo mucho porque es algo que a mí me gusta bastante el tema de la inteligencia artificial, que ya es algo que también pues viene muy fuerte junto con esto. Pero sí sabías que cuántos litros de agua se consumen por las consultas de la información, y en muchas ocasiones ese tipo de cosas no las estamos considerando a nivel de impacto ambiental, ¿no? Y tenemos que meternos un poco más. Bueno, aquí está el dato que teníamos: más de 670,000 organizaciones certificadas actualmente en la última encuesta del survey de ISO. La sustitución formal, obviamente, de ISO 14001-2015 y el adendum a partir de abril del 2026. Recuerden que también a nivel internacional nosotros también estamos sufriendo una migración. El Foro Internacional de Acreditación, EILAC, a partir de este año, y viene en la página, si ustedes se meten a los documentos mandatorios, dice que dejó de operar y que actualmente ya GAC es, pues bueno, Global Accreditation Corporation, que será pues la entidad que se encargará de agrupar a todas las entidades de acreditación a nivel mundial, y estará colaborando seguramente para emitir muchos documentos que al día de hoy pues siguen siendo bajo carácter de IAF, ¿no?
Sin embargo, eso es el tema, ¿no? Que a muchos nos interesa. Dentro de estos meses que estamos en abril, mayo, junio, ya estamos en julio y al día de hoy no tenemos planes de transición emitidos por, bueno, anteriormente IAF o por Global Accreditation Corporation. Digo, yo trabajo con dos organismos, uno acreditado con ANAP y uno acreditado con EMA. Por el momento, en la información que yo tengo hasta el día de hoy en ANAP, no tenemos ningún periodo de transición, pero ojo, eso no quiere decir que en este caso ustedes como organizaciones que actualmente se encuentran certificadas, como auditores que estamos evaluando el cumplimiento de esta norma o como entidades de acreditación, no se tengan que preparar. Yo les pongo como ejemplo porque me tocó hace muy poquito tiempo junto con Mexicana Acreditación y otra entidad de acreditación recibir evaluaciones pares de IAAC, ¿no? Y pasó mucho en el caso de antisoborno, donde el documento prácticamente salió 6 meses después, el documento mandatorio donde viene indicado el periodo de transición, y solamente dieron 2 años para transicionar. Es un periodo muy corto y algunas organizaciones, pues bueno, terminó esa transición y ya prácticamente los tiempos nos iban pisando los talones, ¿no? Entonces, yo sí los invito a que independientemente de que todavía no exista un periodo de transición, se acerquen con la entidad de acreditación para estar completamente informados en tiempo y forma de cualquier solicitud de cambios, de vigilar dentro, pues bueno, de las páginas oficiales, por ejemplo, de GAC, bueno, ya dice Global que ya no va a publicar, IAF, perdón, que ya no va a publicar nada y que solamente se queda para fines históricos prácticamente la página, es de que estén al pendiente de cualquier dato, porque si ustedes, y ahorita vamos a entrar en esa parte, ¿no? Los cambios que tiene la norma a nivel estructural, pues tal vez ya no son como lo que vivimos entre 2004 a 2015, donde vimos una reestructura de la norma a la estructura de alto nivel. Eso ya no va a cambiar. Al final, eso ya está modificado, sí, para nivel de clarificación, para identificar aspectos que no teníamos en este momento más detallados. Y yo incluso me atrevería a decir que qué pasaría si nos dieran un periodo muy corto, que bueno, por el número de organizaciones, a lo mejor sí, me estoy adelantando un poco, pero pues pensemos así, ¿no? Yo que ya lo viví en una evaluación, ¿no? De pares, donde justamente veíamos que el calendario fue muy corto y pues hubo situaciones ahí, complejas con el tema antisoborno, ¿no? De acuerdo con algunos datos que yo he recopilado de investigaciones SSC, que es el Standard Council of Canada, en 83 países entre 1999 y 2022 hubo un aumento de 1% de certificaciones en ISO 14001, lo que se asocia con una reducción del 0.14 emisiones de gases de efecto invernadero por unidad del PIB. Entonces, ellos al realizar esta investigación, quiere decir que sí tenemos datos en los cuales sí existe una ponderación de una disminución, ¿no? De una disminución de los gases de efecto invernadero en función de tal vez un ligero aumento de las certificaciones, tiene una pequeña relación con respecto a una reducción de gases de efecto invernadero, porque las organizaciones que entienden y que implementan la norma de manera proactiva. Yo lo digo proactiva porque hay algunas que pues simplemente la hacen por un requerimiento legal o contractual de algún cliente, pues sí, sí implementan controles. Me ha tocado verlo. Yo, de hecho, el día de hoy termino una auditoría de 3.5 días, donde se ve una disminución, donde hay proyectos de mejora, donde la norma sí cabe como una herramienta de gestión, como una herramienta real para que las organizaciones puedan lograr sus objetivos ambientales, ¿no? Pues bueno, estos datos respaldados que fueron de los que los comentaba aquí, el estudio se realizó en 83 países durante 23 años, ¿no? Y pues bueno, países con sistemas de normalización más maduros donde la industria, gobierno y reguladores trabajan juntos obtienen beneficios incluso mayores. Esto es un dato muy interesante y yo creo que esto es una invitación que nos permite a nosotros como país a que trabajemos en conjunto en evaluación de la conformidad y en auditoría. ¿Por qué sucede esto? Yo se los voy a comentar. Hace poquito tomé yo un curso de 17020, muy bueno. La verdad es que había gente de México, de Centroamérica, de Sudamérica, y algo que podemos decir es que
con los problemas que tenemos y aún con la no salida del reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, en México tenemos uno de los sistemas de normalización y de evaluación de la conformidad bastante sólido y bastante robusto, ajá, a diferencia de muchos países. Se los puedo decir porque incluso hay países que ni siquiera toman en cuenta normativas propias. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente robusto para poder cumplir los requerimientos o satisfacer lo mínimo de normas técnicas en temas varios, ¿no? Que pueden ser de seguridad. Creo que se salió mi presentación, perdón. Ahí está. No sé Sí, qué se sucedió. salió. Ok, Listo. Gracias. listo. Ok. Y tratemos de aprovechar eso, ¿no? Yo justamente platicando en el país ahorita donde me encuentro, hablo México. En México tenemos aproximadamente, y no me, más o menos tanteándole entre, sumando todas las entidades de acreditación, tenemos casi 100 organismos de certificación de sistemas de gestión. En el país donde me encuentro el día de hoy, hay un organismo de certificación de sistemas de gestión acreditado bajo la estructura de acreditación de este país. Entonces, pues, claramente, pues nosotros debiéramos de pensar de que mayor organismos de evaluación de la conformidad, donde el gobierno, sí, para fines de licitación, pues exige que se tengan sistemas de gestión ambiental en la mayoría de los casos, donde cada vez la industria te solicita que implementes eso, que tengas 14001. Hablaba con otro compañero de auditoría que me dicen, ahora me piden que tengamos, he estado dando consultorías en 50001, porque ya también es un requerimiento la gestión de la energía. Pues nos damos cuenta que no creo que se disminuya esto, sino seguramente va a ser un dato más alto. El uso creciente de ISO 14001 se asocia a menores emisiones, incluso mientras la economía sigue creciendo. Ajá. Y eso es algo importante de entender del término sostenibilidad. Y muchas veces cuando decimos es que ¿qué es sostenible? Lo asociamos directamente con el medio ambiente. Y recuerden que como parte de la sostenibilidad es el crecimiento económico, el desarrollo social y sobre todo el cuidado del medio ambiente. No tiene que estar peleado el que el día de hoy cuidemos el medio ambiente o tengamos implementado un sistema de gestión ambiental. Bueno, quitemos de un lado la norma, ¿no? Pero por lo menos que existan los controles mínimos para la operación y la atención de aspectos ambientales y que no podamos lograr los resultados, ¿no? Y eso es real. Muchas veces nosotros pensamos que, bueno, necesito grandes proyectos, grandes inversiones, ¿no? Para poder lograr una disminución muy alta o que se vea un impacto muy grande. Y yo se los comento ahorita como experiencia, ¿no? En esta auditoría que acabo de terminar, la empresa me dice algo tan sencillo como tengo una prueba de su sistema, perdón, de su motor, del sistema contra incendios que gasta una cantidad de galones de agua muy alto. Ellos lo único que tenían que hacer era construir un pequeño dique para redireccionarlo a la misma cisterna de donde sale, que fue una inversión en dólares realmente no tan alta, se traduce en un ahorro de casi el 98% de la cantidad de litros de agua que desperdiciaban semana con semana por el arranque de pruebas. Y ni siquiera estamos hablando de por tener 14001 o por el hecho de tener alguna certificación, sino por el hecho de buscar proyectos de mejora que realmente tengan impacto, o incluso podríamos verlo a nivel de auditoría. Me dicen, es que nosotros reemplazamos las boquillas de todas nuestras oficinas e hicieron un estudio de cuánto se está borrando por cada una de las boquillas, que podríamos decir, bueno, pues son sanitarios, o sea, ¿cuántos pueden tener? Y me dicen, tuvimos una reducción del 25% en litros de agua, ¿no? Dices, híjoles, o sea, son acciones que se pueden ir buscando, ¿no? Y ahora imagínense si tuviéramos un sistema de gestión ambiental, ¿vale? La norma, obviamente, pues siempre va a estar construida sobre la confianza y actualizada bajo este tema para el impacto, ¿no? La ISO 14001-2026 no reinventa la norma, como se los dije. La perfila para un mundo donde el desempeño se juzga por resultados y no por intenciones. Ajá. Obviamente tiene una orientación más clara, cambio climático, biodiversidad, eficiencia de recursos, mayor énfasis en el liderazgo, gobernanza y sobre todo en la parte de entender la cadena de valor, ¿no? Entender que estos siempre sean, por eso es que yo les decía,
que sean compatibles con la dirección estratégica de la organización, que no está peleado con que la empresa tenga que desgastar una gran cantidad de recursos para cuidar del medio ambiente y siempre asegurarnos de que la norma se implemente pues en los procesos de negocio, ¿no? Como lo dice o como lo sigue diciendo, que siga integrada en esa, que sea parte de esas herramientas que tengo disponibles, más sencilla, más fácil, más eficaz y sin perder la credibilidad global. Y más que la credibilidad global, se la dan a nivel internacional se la de ISO o cualquier otra autoridad. Yo creo que la credibilidad global o la credibilidad nosotros mismos se la damos como organizaciones, se las damos como auditores, como organismos de certificación o como entidades de acreditación, porque nosotros somos los que les demos el peso. Recuerden que estas son normas y cuando yo empecé, una persona con la que trabajé me dijo algo, esto es un acto de confianza y de buena fe. Nadie en el país, por algún requerimiento legal o reglamentario, me obliga a lo mejor a tener 14.001, 9.001 o ISO 45, ¿no? Sí, a lo mejor para un contrato o para un cliente, pero contractualmente, pues tal vez digo, reglamentariamente, jurídicamente no me obligan. Y entonces es un acto de buena fe en la cual nosotros mismos le damos esa credibilidad a la certificación, ¿no? Esta revisión es un importante paso adelante que refuerza la gobernanza, mejora la resiliencia y sobre todo se alinea con las prioridades emergentes, ¿no? Que es esta información que yo les pongo ahí, datos de algunas cosas, ¿no? Subir el listón de los principios a la práctica. El panorama ha cambiado, las expectativas son mayores, el escrutinio es más estricto y el desempeño ambiental se juzga por lo que logran las organizaciones, no por lo que prometen. La responsabilidad ambiental se desplaza desde los principios a la práctica de la narrativa a resultados medibles y coherentes. En ISO 14001-2016 responde con claridad y dirección, enfoca esfuerzos, integra la gestión ambiental en la toma de decisiones e impulsa los resultados con credibilidad. El marco está preparado. El siguiente paso es la acción y las organizaciones que actúen primero tendrán ventaja determinante en la transición. Y es como yo les comentaba, al final no esperemos a que salga un plan de transición. Muchas empresas, yo sé que están como caballitos, yo lo digo así, ¿no? Están como caballitos desbocados que ya están ahí, ¿no? Y muchas empresas, y también es la invitación a seguir la información en los canales oficiales, en los tiempos oficiales. Yo honestamente soy un poco enemigo de publicar información de cosas que sí, puedo publicar como documentos de avance, ¿no? Como documentos en el cual puedo empezar a tomar nota de qué es lo que va a quedar y qué no. Y de repente ya empiezo a ver cursos de 2001 2026, veía antes de abrir cursos de 14.001 2026 y digo, espérate tantito, ¿no? Incluso me ha tocado como parte de las auditorías o de los comités que participo en algunos casos de clientes que dicen, oye, ya salió hoy, abril 2026, ya salió la norma. Yo ya en una semana ya quiero que me auditen, ¿no? Quiero ser el primero. Espérense, es un tiempo, o siempre debe haber un tiempo de revisión, de reflexión, y no solamente de agarrar y bajar un cambio en un manual, bajar un cambio en un procedimiento, sino saber el por qué, para qué lo voy a hacer, y en este caso, sobre todo, que sea funcional. Yo las empresas que me toca auditar, el valor agregado no es decir, tienes una no conformidad porque te falta una coma o porque están mal en una versión, sino saber que, oye, esto es funcional para ti como empresa, esto es funcional. Ajá. O como dice aquí, una norma de confianza y adaptada a la situación ayuda a organizaciones de todo el mundo a seguir convirtiendo su compromiso ambiental en desempeño, resiliencia y valor duradero. Cuando entiendes que es una herramienta que funciona para poder reducir un costo, para poder mejorar tu desempeño, para mejorar la credibilidad, para hacer que tengas más clientes, entonces ya no se convierte en una herramienta fugaz. ¿Y a qué me refiero fugaz? Yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos colaborado con estas normas, sabemos que tenemos, y me doy cuenta, tú identificas una compañía que es una compañía fugaz, que es el día de hoy se va a certificar y no va a llegar ni a la vigilancia, menos pensar que va a llegar a la recertificación. Y tienes compañías que entienden que esta herramienta se convierte en un compromiso ambiental de desempeño, de resiliencia y de valor duradero, y entonces dices, esta va a llegar
y me ha tocado, ¿no? Yo no conozco clientes tan antiguos como a lo mejor compañeros auditores que seguramente tienen mucho más años colaborando con normas, ¿no? En ese sentido, pero sí me ha tocado empresas que nosotros tenemos, dice, tenemos desde, hay algunos, ¿no? Nosotros tenemos desde la versión 2004, estamos certificados y ya estamos en 26. Y le digo, ustedes tienen 22 años manteniendo una certificación porque entendieron que esto es una herramienta de resiliencia y de valor duradero, no es una herramienta para presumir en un papel. Pero bueno, como parte de ese entendimiento del por qué y para qué, pues viene aquí ahora sí el entender los principales cambios y modificaciones que son ya un poquito más en adecuaciones, ¿no? Bueno, en el apartado número 4, si ustedes revisan 14.001-2026, yo los puse aquí de manera enunciativa, pues bueno, nosotros recordamos que en la versión anterior, pues nos decía que debemos de considerar las cuestiones internas, externas, no nos había dicho más allá de que de lo interno que lo de lo externo, ¿no? Y el por qué hacerlo, ¿no? Siempre decía que fueran pertinentes al propósito de la empresa y que afecten a la capacidad de lograr los resultados previstos. Eso es ese es un enunciado que prácticamente nosotros vemos en todas las normas, ¿vale? Qué más podemos encontrar aquí? Ahora nos dice que estas cuestiones deben incluir las condiciones ambientales y ahí es donde nosotros encontramos este, este cambio, ¿no? Donde nos dice, debes de considerar las condiciones ambientales, ¿no? En la versión anterior, pues únicamente venía la de las cuestiones internas y externas que nosotros tenemos, que tenemos que identificar y bueno, que decía que incluyéramos las cuestiones ambientales capaces de afectar o verse afectadas por la organización. Aquí sí ya me da un poco más, me dice, evaluar las condiciones ambientales que afecten o sean afectadas por la organización, dos puntos, cambio climático, calidad del aire, biodiversidad, salud de los ecosistemas. Entonces, ya nos da una pauta de hacia dónde tenemos nosotros que integrar el tema del contexto de la organización, ¿no? Incluso, pues ya nos dice y nos hace referencia a una nota, ¿no? Recuerden que la 14.001 tiene una guía para su orientación y ustedes pueden hacer referencia también a ella, donde nos da una explicación más amplia de cómo tomarlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué más tenemos como cambios posibles dentro digo de posibles, ya estoy pensando en que no ha cambiado la norma, en cambios que ya se vieron reflejados en la norma? Partes interesadas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, aquí sí ya tenemos en cuenta que dentro de lo que tenemos en 4.2, necesidades voluntarias que se convierten en obligaciones de compliance por decisión organizacional y compromiso estratégico de alto valor, ¿no? Y entonces entra este concepto donde ya no habla de las obligaciones o lo que nosotros le llamamos requisitos legales, sino le llama obligaciones de compliance, ¿no? Y ya tenemos ese término que si nosotros pues tuviéramos en cuenta el considerar, ¿no? ¿Qué podríamos encontrar en cuanto a esto? Pues bueno, ya no habla del requisito legales, porque siempre nosotros cuando tenemos alguna auditoría, pues pensamos en requisitos legales, en normas oficiales mexicanas, LEGEPA, LEGEPEGIR, etcétera, ¿no? Ahora, si ustedes revisan en la norma, les va a decir que las obligaciones de compliance, término preferido, requisitos legales y otros requisitos, que será el término admitivo, requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o decide cumplir. Y aquí es donde nosotros podemos jugar con eso, porque no solamente existen requisitos legales, ahí creo que se revisó dos diapositivas, no sé qué sucedió ahí. Acá está. Listo, gracias. ¿Alguno que... muchas gracias. Este, se me fue la idea, perdón, en lo que regresa a la presentación. Nosotros siempre nos encontramos con esto, pero ¿qué pasa con aquellas organizaciones? Y a mí sí me ha tocado verlas donde dice, ¿sabes qué? Pues sí, tengo los requisitos legales que están a nivel de Semarnat, temas que nosotros hemos identificado como parte de la legislación, normas oficiales mexicanas, reglamento, legislación, pero ¿qué sucede con aquellas que la organización decide cumplir? Y entonces a mí ya me ha tocado organizaciones que hasta ponen como parte de sus referencias, ¿no? este,
protocolos internacionales, manuales corporativos, que más allá de ser requisitos legales son otros requisitos que la organización sí se ha comprometido a adoptar y entonces lo hacen como parte de sus evaluaciones. Y no es que esté mal, y muchas veces de repente me ha tocado en auditorías donde dice, no, es que el auditor me dijo que sacara esto porque eso no es un requisito legal. Y digo, pero es una obligación que tú decidiste adoptar, que decidiste hacer parte de tu cumplimiento de compliance ahora, ¿no? Que es un tema ya más allá de los requisitos legales, ¿ok? Entonces, igual se los dejo, esa es si ustedes lo quieren anotar, es el término 3.2.9 de la ISO 14001-2026, igual se los puedo dejar ahí en el chat, por si alguno de ustedes quiere reflexionar un poco más allá de lo que yo les estoy comentando, el mismo término, ahí se los puse en el chat. Y me voy a pasar a la siguiente cláusula, ¿no? En el caso del apartado este, 4.3 sobre el alcance y la parte del 4.4, pues realmente las modificaciones que se hicieron, prácticamente el requisito se mantiene, pues sí, nuevamente habla de que cuando establecemos el alcance del sistema de gestión, pues debo de considerar las cuestiones del 4.1, del 4.2, las obligaciones de compliance, ¿no? Que ya están identificadas ahí y pues bueno, debe estar disponible como información documentada. Entonces eso no se modifica, la parte del 4.4 pues tampoco y pues ya me voy directamente al 4.5 que es la diapositiva que estamos viendo, ¿no? Para verlo de mejor forma. Liderazgo y compromiso. Asume la rendición de cuentas sobre la eficacia del sistema de gestión ambiental y sus requisitos con respecto a los procesos de negocio, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos de que, pues sí, sigue manteniéndose, que se establezca la política, los objetivos, que sean compatibles, que también se aseguren, obviamente, de que los recursos estén disponibles, de la comunicación, de la importancia de que el sistema sea conforme con los requisitos. Y en este caso, pues bueno, yo creo que la parte más importante es el reforzamiento de la rendición de cuentas, ¿no? Y entonces viene la pregunta, eh, pues más general, oye, ¿y cómo le hace a quién le rinde cuentas la alta dirección, ¿no? ¿Vale? Ahí es donde tenemos que buscar que no solamente se tenga una responsabilidad, sino que realmente exista una comunicación y una dirección por parte de la alta dirección de estos sistemas de gestión. En el caso de la parte de política, pues compromisos explícitos con el cambio climático, biodiversidad y pues la parte del uso sostenible de los recursos, ¿no? Entonces aquí ya nosotros pues vamos a encontrar esa parte de ya requerirlo, nos dice en este caso, pues bueno, debe de existir pues los compromisos para la protección del ambiente, incluida la prevención de contaminación y otros compromisos específicos. La nota, pues bueno, en este caso la seguimos manteniendo, prácticamente el requisito pues se queda de la misma forma, ¿no? Yo a veces les digo que sea un énfasis, y pues lo que cambia ahí es la parte del compliance, ¿no? Recuerden que la norma hablaba de un compromiso de cumplir con requisitos legales y otros requisitos, pues obviamente cambia el término a la parte de compliance, ¿no? En la cuestión de los roles, responsabilidades de la dirección, pues igualmente tenemos aquí la asignación clara de la responsabilidad de información de la alta dirección. No tenemos realmente cambios significativos en ese apartado, ¿no? Ahí seguimos asegurándonos de que la responsabilidad y las autoridades para los roles pertinentes se mantengan y se comuniquen, ¿no? Entonces ahí no tengo mucho que comentarles. Por eso es que veamos aquí. Temas de aspectos ambientales, que es parte de nuestro requisito 612, ¿no? Pues yo creo que aquí, en este sentido, pues lo que nos quisieron hacer, pues es pues seguir reforzando sobre todo el tema de los aspectos ambientales, aquellos que, pues bueno, como parte del alcance, cuáles pueden influir y cuáles pueden afectar desde la perspectiva del ciclo de vida. Y acá, pues nos pusieron una nota, ¿no?
en esta nueva norma, donde dice una perspectiva de ciclo de vida, incluye la consideración de los aspectos e impactos ambientales en cada etapa del ciclo de vida. Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el transporte, la entrega, el uso, el tratamiento y al finalizar su vida útil, pues su disposición final, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos están poniendo ahí como una nota de poder clarificar desde dónde hasta dónde eh, eh, puede abarcar el ciclo de vida, que creo que a muchas empresas, creo que hasta el día de hoy, ya después de casi 10 años de ISO 14001-2015, todavía no les queda claro el ciclo de vida. Nos dan una nota muy valiosa porque ya podemos, algunos, ¿no? Me dicen, oye, ¿dónde encuentro el ciclo de vida? Ah, pues tenemos una norma de análisis de ciclo de vida, ¿no? Y ya los llevo a esa referencia. Pero pues los tiene que obligar a ver otra norma y yo a veces lo digo, si la misma norma no la quieren leer, pues llevarlos a otra norma a veces es un poco complicado. Entonces esta nota la verdad es que nos va a ayudar bastante con respecto a explicarles de dónde a dónde abarca el ciclo de vida, ¿no? Para poder darles una mejor clarificación con respecto a eso, ¿no? Cambio de diapositiva. El pensamiento basado en riesgos que tenemos aquí, ¿no? Que nosotros como organizaciones hemos estado viendo que es uno de los puntos que a nivel del sistema de gestión, las organizaciones en muchos casos les ha costado trabajo. Aquí lo que a mí me gustaría recalcar, ¿no? ¿Vale? Ahorita regresamos a la parte de las notas, perdón, si no perdimos el hilo, ¿vale? Igual ahorita lo revisamos. La planificación de los cambios, este punto yo creo que esto es algo muy importante y al día de hoy que terminé una auditoría, yo lo veo que es fundamental la planificación de los cambios. Yo no sé por qué hasta esta versión de la norma a ISO 14001 le pusieron el apartado de cambios. Ya en este sentido, la norma se alinea con ISO 9001, ¿no? En integrar este proceso que yo creo que la mayoría tenemos la respuesta por muchos clientes, ¿no? El tema de, es que lo estoy cambiando y entonces no lo estoy haciendo en este momento porque lo estoy modificando. Ah, mira, está bien, pues está muy padre que hagas cambios, está muy padre que hagas estructuras nuevas, pero ¿qué crees? Cuando la organización determina la necesidad de cambios que puedan afectar o afectar el sistema de gestión ambiental, los cambios deben llevarse de manera planificada, deben de gestionarse para asegurarse de que la organización puede lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental. Y pues bueno, la necesidad de cambios del sistema puede surgir de fuentes internas y externas, que si se modificaron los requerimientos legales, si se modificó algún tema estructural dentro de la organización, puede ser que requiera alguna gestión de cambios, ¿no? Y la gestión de cambios se aborda en varios requisitos de este documento, nos da dos notas e incluso nos lleva algunos ejemplos que están en el mismo anexo de la norma, ¿no? Aquí tenemos esa parte. En la parte de control operacional y la cuestión de la cadena de valor, o ese es el requisito donde yo, en la mayoría de los casos, pues siempre veo los temas operacionales. En el apartado 7, honestamente, los cambios que ustedes vayan a revisar ahí van a encontrar prácticamente lo mismo a nivel de recursos, a nivel de competencia. Se van a actualizar los términos donde hablaba de requisitos legales y ahora hablaba de las obligaciones de compliance, ¿no? Algunas notas adicionales, ¿no? Que no tenía. El tema de comunicación pues se sigue manteniendo muy similar. Y pues bueno, la información documentada pues igualmente, ¿no? Algunos temas nada más en la adecuación con respecto a la escritura, pero realmente no ha modificado en ese sentido su estructura, ¿no? La parte del requisito número 8, pues bueno, criterios ambientales integrados desde el diseño, compras, transporte, uso y disposición final. Eso, pues bueno, ya lo venimos manejando. En esta parte de la norma, pues bueno, tenemos que buscar, considerar, pues bueno, estos controles de ingeniería que ya nos daban igualmente ejemplos. Acá tengo otras notas porque he estado trabajando igual en algunos temas y he hecho muchas notas adicionales, pero
prácticamente igual estos puntos que tenemos en la norma 14001 en su versión 2015 y la versión 2026 realmente son mínimos, ¿no? O sea, son muy poquitos. Y ahí tampoco tenemos realmente grandes cambios a nivel 8.1 y a nivel 8.2, ¿no? Y ya para ir poco a poco cerrando, en la evaluación, seguimiento, medición, análisis, evaluación como parte de nuestros procesos de mejora, ¿no? Igualmente vamos a encontrar la evaluación del cumplimiento y ahora en el apartado 912 se va a llamar evaluación de la parte de compliance, ¿no? Obviamente aquí, pues al establecer los métodos de seguimiento y medición, viene en la cláusula 912 el cumplimiento continuo del estado de cumplimiento de todas las obligaciones de la organización y no siempre acotarlo al tema de requisitos legales. A nivel de, pues bueno, de auditorías, ¿no? De auditoría interna, pues esto se ha quedado de la misma forma, de la parte de los programas de auditoría, ¿no? Pero aquí sí hay algo muy importante. En la versión anterior, en la parte de auditorías internas, no teníamos un apartado de qué debía de quedarse como resultado de la auditoría interna. Simplemente decía que debo de conservar información documentada con respecto a la evidencia de la implementación del programa, ¿no? Eso era lo único que venía. Ahora en el apartado 922 vamos a encontrar, o sea, lo mismo, generalidades, programa de auditorías internas y dice al final, debe estar disponible como información documentada lo siguiente, el programa de auditorías, la evidencia de implementación de los programas de auditoría y la evidencia de los resultados de la auditoría. Ajá. Entonces, ahí sí es un poco más incisivo el saber qué necesito yo resguardar como una organización para saber que estoy realizando esos programas de auditoría. La mayoría de los casos, pues yo creo que los auditores revisan o revisamos y también me puedo meter en ese punto. Pues bueno, cuando les hablamos del programa de auditorías, creo que ya la mayoría, o yo creo que en un 80% de los casos, entienden como programa de auditoría el calendario donde están las auditorías programadas. Y yo en muchas ocasiones los he orientado a decirles, a ver, revísate 19011. Un programa de auditoría no es un calendario, el calendario es parte del programa de auditoría. Un programa de auditoría abarca de los requisitos de planificación o en algunos casos pues, puede ser su equivalente a tener un procedimiento, pero podríamos integrar temas de riesgos, temas de las técnicas, ¿no? Temas de los criterios del programa completo o si vas a hacer auditorías fraccionadas, porque en este caso no te da la vida en hacer una sola, en un mismo momento, puedes fraccionarla. Entonces, recuerden que 19011 también ya cambió. Y bueno, esto no es para 19011 y la verdad es que me arriesgaría mucho al tomar ese tema, pero pues bueno, aquí sí ya nos está solicitando más información con respecto a qué debo de determinar como disponible para la parte de información documentada, ¿no? Igualmente en el apartado 10, en el apartado 9, perdón, 9.3 de la revisión por la dirección, pues bueno, realmente las entradas pues se siguen manteniendo iguales, muy similares, no hay grandes modificaciones con respecto a hablar de las obligaciones de compliance como las cuales ya les estuve comentando, la adecuación de los temas de recursos y pues bueno, los resultados de la revisión por la dirección, que si bien también igual se mantienen, ¿no? En conclusiones sobre la eficacia, decisiones relacionadas con los temas de mejora, decisiones con cualquier necesidad de cambio, acciones que se hayan tomado cuando no se alcancen los objetivos ambientales. Anteriormente venían como nada más viñetas, ahora vienen ya como numerales, ¿no? Y pues bueno, cualquier implicación en temas de la dirección estratégica de la organización realmente no se han modificado, siguen siendo las mismas. Y para aquellos que tienen algunos otros este, sistemas de gestión, como ustedes habrán visto, en la norma anterior, 14001-2015, teníamos un apartado de generalidades, ¿no? Era el 10.1. Aquí se simplificó. De hecho, hay otros estándares
Ujú. Hay otros estándares, por ejemplo, como ISO 27001, que nada más cuentan con el apartado de mejora continua y no conformidad de acción correctiva, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos, en las siguientes versiones, vamos a ver que se elimina ese apartado para simplificar un poco, porque lo único que nos decía, pues, era que debo determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias, y luego nos llevaba a la no conformidad de acción correctiva y al final la mejora continua. Entonces, si lo vemos así, el apartado casi del tema de mejora, pues era repetitivo. El día de hoy ya nada más se va a mantener mejora continua como el apartado 10.1 y la no conformidad y la acción correctiva como el apartado 10.2. Entonces, cambio estructuralmente ese requisito, nada más a nivel de numerales, eliminando uno de ellos, pero pues al final lo demás se mantiene muy, muy similar, no hay grandes modificaciones, ¿vale? Bueno, prácticamente con esto, realmente, como yo les comentaba, la norma a nivel estructural, realmente no vamos a ver muchas modificaciones con respecto a esto. Yo he agarrado ambas normas y en algunos casos, pues me atrevo a decir que pues viene exactamente lo mismo, ¿no? Tal vez pues, simplificando algunos términos, simplificando algunos aspectos, mejorando en algunos casos la redacción, pero vamos a tener una norma que, pues bueno, busca que se vuelva o siga siendo una herramienta este, fundamentada, adecuada y concisa para esto. ¿Y cuál es la recomendación o la hoja de ruta que a veces les digo? Es cómo preparar a tu organización. Es primero hacer un gap análisis, ¿no? Identificar las brechas en contexto, aspectos, compliance, ¿no? Actualizar sobre todo los temas de compliance y incluso revisarlos porque en muchos casos cuando integramos o ampliamos más aspectos desde la perspectiva de ciclo de vida, pues tenemos o nos encontramos por ahí algunas sorpresas con respecto a requerimientos legales o requerimientos de control o compliance, ¿no? Revisar la política ambiental, que en este caso sea revisar los documentos normativos, los documentos del sistema, integrar la gestión del cambio para quienes no la tienen. Es muy raro, yo incluso puedo decir que es muy raro que tengan 14 y que no tengan 9001, pero sí también me ha tocado auditorías donde no, por ejemplo esta, que nada más me tocó editar 14 y 45, entonces pues en realidad ellos no tienen 9001, pero sí tienen otra norma por el tipo de producto que hacen, eh, que es un poco más especializado y aunque ahí se manejan gestión de cambios, no lo tenían integrado aquí a la parte ambiente y seguridad y de hecho uno de los comentarios que les hacía, pues tendrán que ajustar esa gestión del cambio, ¿no? Capacitar a los equipos auditores internos con respecto a la norma y sobre todo planificar la transición, que es monitorear el calendario y preparar la documentación, que en este caso ustedes hayan identificado que les hace falta trabajar, ¿no? O que les hace falta trabajar a las organizaciones, ¿vale? Bueno, prácticamente de mi parte, pues sería todo. Pues bueno, igual aquí una diapositiva con respecto a la integración de los sistemas, pero bueno, lo hemos estado platicando. Y pues bueno, conclusiones más que un ajuste técnico, es solo no solo es un ajuste técnico, es una herramienta de resiliencia organizacional y ventaja competitiva en mercados cada vez más exigentes. Puede buscarse integrarse como un motor estratégico. Acción a la hora, iniciar el diagnóstico preventivo sin esperar el calendario oficial de IAF o GAC, ¿no? Y pues bueno, en algún momento, bueno, en el caso de Mac, pues podrán acercarse cuando las reglas ya estén un poquito más claras, ¿no? Para ayudarlos en su proceso de transición a los organismos de evaluación de la conformidad, organismos de certificación de sistemas de gestión de gasto particular y pues los organismos a su vez bajarán esta información a las organizaciones. En mi caso, pues bueno, los organismos con los que yo colaboro actualmente, dos de ellos, pues nosotros ya estamos prácticamente así listos para entrar a las auditorías, pero pues bueno, nada más bien estamos esperando la respuesta de las entidades de acreditación, pero pues esperemos que pronto sea eso, ¿vale? Pues disculpen que sea un poco rápido, pero bueno, una hora es muy poquito tiempo para platicar de todo esto, entonces no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. ¿Alguno de ustedes comentó por ahí cuál es
Las normas de ciclo de vida tenemos actualmente la norma 14.040 y la 14.044, donde tenemos el análisis del ciclo de vida y la parte de la evaluación del ciclo de vida, ¿no? Aquí se las escribo también, ¿no? ISO 14.040 y 14.044, ¿vale? No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta también. Uy. En caso de tener alguna pregunta, pueden levantar la manita, les cedemos la palabra o también pueden escribirla por el chat y con gusto se la leemos al maestro por acá. Sí, ya tenemos la primera, el ingeniero Alfredo Hernández Prado. Adelante, ingeniero. Bueno, soy matemático, Ay, perdón, mil disculpas. pero bueno, oye, una pregunta, ¿esto entonces sería, digamos, la puesta en marcha del ESG como tal o solo una parte, digamos? Pues miren, muchas organizaciones han tenido la integración de ESG con ISO 14001. Eh, Se han tomado mucha información y muchas herramientas de otros esquemas, ¿no? Y pues bueno, recordemos que al final de dónde nació la iniciativa de integrar el tema del cambio climático, ¿no? Viene de la firma del acuerdo, si no me recuerdo, es el Acuerdo de París, ¿no? Y ahorita lo tenía aquí por acá, donde pues existía el tema, pues de entrar en vigor el tema del cambio climático, ¿no? De hecho, por aquí yo tenía una nota porque muchas veces guardo mucha información y se conectan, y sí, el Acuerdo de París y las normas y eso se conectan con el objetivo global y la herramienta práctica de gestión. Y pues bueno, en este caso lo que se busca a través de considerar el cambio climático, recordemos que si la temperatura aumenta entre más de 1.5 grados a 2 grados en el mundo, ya no hay punto de retorno, ¿no? O sea, ese es el punto de retorno. ¿Y qué es lo que se busca? Pues que a través de las herramientas estandarizadas que ya tenemos con ISO 14001, pues nos empecemos a meter un poquito más en apoyar esos temas globales, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también se ha estado visualizando que trabajen en conjunto estas herramientas y sobre todo porque hay muchos esquemas. En mi caso me ha tocado apoyar en otras herramientas como Esmeta y muchas de esas están tomando en consideración y de hecho tuve la oportunidad de apoyar a una empresa para Esmeta 4 pilares y uno de los requerimientos que sí nos pedía pues era justamente el tema ambiental y si teníamos una certificación ISO 14 pues se tomaba como un punto de cumplimiento, ¿no? Para el tema de ESG, ¿no? Pero sí, Gracias, gracias. Bueno, continuando en el chat, si ya no tiene algún otro comentario, les leo la siguiente pregunta. Dice, cuando mencionas aspectos de compliance, ¿te refieres a los debes de la norma? ¿Cuántos debes tiene la versión de la ISO 14001? ok, en este caso, cuando hablamos de el tema de compliance, se refiere específicamente, y ahí les puse el término y nuevamente se los puedo leer, acá está. Obligaciones de compliance son requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o decide cumplir. Recuerden que en este caso, pues tenemos requisitos legales que por norma, digo, bueno, por normatividad, ya no voy a hablar de normas, sino más bien legislación, pues tenemos que cumplir normas oficiales mexicanas, leyes, por ejemplo, en este caso leyes federales, leyes generales, bueno, por citar algunas de GEPA, el GPGIR, los reglamentos, si tenemos legislaciones estatales. Sin embargo, al la norma extenderse más allá de decir requisitos legales y al hablar del compliance, también abarca aquellos requisitos que la organización decide por su voluntad de cumplir. Y hay empresas, y más en el tema de empresas grandes que manejan corporativos, donde, pues sí, está la normativa del país, ¿no? Me toca, ahorita que estoy en Costa Rica, es una empresa grande, tiene la normativa del país, pero ¿qué creen? Pues la normativa del país puede ser que no sea suficiente y ellos tienen un manual corporativo en el cual tienen más requerimientos ambientales de los cuales,
pues ellos están buscando adoptar, ¿no? En cuanto a emisiones, en cuanto a descargas, en cuanto a residuos. Y entonces, pues no son requisitos legales, es un requisito corporativo que la organización decide adoptar y que se convierte como parte del cumplimiento interno. Entonces, no se refiere tanto pues a los debes de la norma, se refiere a las obligaciones de compliance o de cumplimiento que en este caso este, tiene la organización, ¿no? ¿Cuántos debes tiene esta nueva norma, no? Y de hecho sí, porque déjame buscarlo en mis notas. De repente sí nos dan ese dato curioso. Yo sí los cuento, pero obviamente de tantas cosas, la verdad es que se me olvidan y tengo muchas notas. Ah, y sí los he anotado. Mm, Más bien ahora me agarraron en curva para encontrar ese dato de cuántos debes tiene la norma. De repente son datos curiosos que les dices en capacitación y ahorita no lo tengo a la mano. Ese sí, ese dato sí se los debo. ¿Cuántos debes tiene la norma? ¿Vale? Si gusta, le Si compartimos algún, la cantidad de debes en el correo, si en el alguno de correíto ustedes de lo tiene seguimiento. por ahí, estaría perfecto. ¿Alguien Bueno, más cuenta? ay, Rosario Ríos. No sé, adelante, adelante, si quieres leerlo, perdón. sí, perdón, justamente, bueno, para dar seguimiento tenemos aquí otra pregunta que dice lo siguiente. En la organización tenemos considerado certificarnos en ISO 14001 del 2015 para este noviembre. ¿Será conveniente esperar la certificación con la versión 2026? Ok. Pues bueno, como ustedes saben, existen procesos de transición. Hay algunas organizaciones que ya lo he platicado con ellas que quieren hacer ampliaciones de normas, porque a lo mejor tienen 9, tienen 45, tienen 27, no lo sé, y dicen, oye, ya salió la nueva norma, ¿qué hago? ¿Me certifico ahorita o me certifico cuando salga, cuando los organismos estén preparados para los 2026? Si ustedes a mí me preguntan, yo, bueno, va a depender mucho, del contexto en el que actualmente se encuentre la organización, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes un requerimiento por parte de una organización a que ya tengas 14.001, pasa mucho con clientes, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero que tengas 14. Me toca auditar una empresa que trabaja con Mazda y les piden tener controles ambientales y de preferencia hizo 14. Pues si es necesario que lo tengas el día de hoy, ahorita, pues vas a tener que hacerlo y más adelante tendrás que transicionar. Pero en este caso, si ustedes me preguntan a mí y ya están listos, mejor esperen un poquito. Yo no creo que ya no tarden mucho en arrojar esta información o que algunos organismos de acreditación y organismos de certificación ya estén preparados. Yo a algunos les digo, espérate, de aquí, estamos en julio, espérate aquí a noviembre. Si en noviembre ya tenemos información con respecto a eso y ya están preparados, que por lo menos dale 6 meses para que hagan las adecuaciones suficientes las entidades de acreditación y los organismos de certificación, pues espérate, si no tienes posibilidad de esperar, pues vas a tener que empezar y más adelante transicionar, ¿vale? Ajá. Ahí está, por ejemplo, aquí Anastasio, para las automotrices ya no te aceptan cotizaciones si no estás certificado en el SGI, no importa la versión. Exactamente. O sea, hay muchos que te van a decir sí o sí necesito que estés certificado en el sistema de gestión ambiental, ¿no? ¿Vale? Creo que por ahí hay otro comentario que saltaron porque ahí estaba. Háblate de la importancia de que se logre el control ambiental. ¿Qué pasa si se cumple con los debes de la norma, pero no se logran los valores aceptables de los indicadores ambientales? ¿Cuáles sugieren que sean los principales indicadores y cuáles sus valores aceptables? Ok. En este caso, ahí sucede en qué casos nos llega a pasar eso de que no se alcanzan los resultados de los objetivos. Pues casos muy comunes, falta de presupuesto o que en este caso haya muchos cambios en la organización, reestructura, cambio de procesos, ¿no? Que serían los más comunes, en los cuales a lo mejor, pues sí, tengo controles operacionales que cumplen con la norma y que en teoría deberían de llevarme a cumplir con indicadores, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, había una empresa que acabo de ir
y me dice, oye, ¿qué crees? Ya migramos, tenemos todos nuestros controles, pero ahorita los consumos que tengo de energía son muy altos. ¿Por qué? Porque tengo una baja productividad, porque en este momento apenas estoy migrando este, mis líneas de manufactura del sitio anterior a este nuevo sitio. Tiene los controles y está migrando todo con los nuevos controles. Claramente, si en esta nueva planta hace poquitos productos con respecto al consumo, pues obviamente la eficiencia pues es muy baja en cuanto a la cuestión de energía. Y es ahí donde también incluso yo, cuando me toca, bueno, nos ha tocado trabajar en algunos, ¿cómo le llamamos? Ajustes de criterios, homologación, que siempre son todo un problema. Hablamos mucho del tener, y la 1911 es muy clara, hay que tener una amplitud de criterio para las auditorías. Yo no le puedo marcar a un cliente, por ejemplo, como este caso que les cuento, un incumplimiento porque no está alcanzando los objetivos, porque incluso no estoy considerando que tiene un contexto y que ellos están haciendo una planificación de cambios, ¿no? Este, indicadores que en este caso se pueden presentar, primero van a depender mucho de qué aspectos ambientales, ¿no? Puede ser que en este caso tenga emisiones, puede ser que en este caso tenga eficiencia energética, puede ser que en este caso tenga residuos, ¿no? ¿Vale? Exactamente, deben estar alineados a las operaciones de la empresa, a los servicios, a los productos, ¿no? Al ciclo de vida incluso. Si dentro de mis procesos tengo emisiones a la atmósfera, tengo generación de residuos, tengo descargas, tengo consumos, pues puedo tener una base de indicadores bastante amplia, ¿no? O puedo tener alcances que posiblemente son pequeños, que a lo mejor se van a acotar a algunos, ¿no? Me ha tocado algunos que me dicen, ¿sabes qué? Yo nada más tengo energía, residuos, porque soy una empresa de servicios, energía, residuos, pues descargas, pues se encarga a lo mejor el edificio, pues realmente tengo descargas nada más de los baños y para de contar, 3 indicadores, ¿no? Y habrá plantas grandes donde tengan mucho más manejos de residuo especial, biológico infecciosos, este, residuos peligrosos, ¿no? Entonces va a depender mucho de a lo que se dedique la organización. Aquí Juan Carlos nos complementa, deben 181 debes, perdón, 14.001 en la versión 2015, 181 debes, ajá, y en la versión 2006 dieron un estimado de 180 a 185 obligaciones obligatorias, ¿no? Que ahí podríamos hacer el ejercicio con, pues, ahora que está de moda, ChatGPT, ¿no? A ver cuántos nos da, pero bueno. Esto sería todo por el día de hoy. Maestro, nuevamente agradecerle por su apoyo y a todos los asistentes por su tiempo y su interés en participar nuevamente en un webinar de Mac. Y pues nada, espero que haya sido de su agrado y estén satisfechos con el contenido. Como siempre, pues les hacemos llegar las invitaciones por correo electrónico y redes sociales. Y pues nada, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Todo el equipo de Mac le agradece sinceramente su participación en este webinar. Confiamos que la información compartida haya sido de su interés y de su utilidad. Para obtener más información le invitamos a visitar nuestra página web www.entidad-acreditación.com o a comunicarse con nosotros a través de nuestro correo contacto @mac-acreditación.com. Porque la calidad es el estándar que nos define, Mexicana de Acreditación.